con lo que es la clase de funciones. Lo vamos a ver en esta clase y también en la siguiente, 2 partes, y en la subsiguiente. Van a ser como 3 o hasta 4 clases de funciones que vamos a ver, porque esto es un tema importante, ¿no? Hemos entrado, como te dije ya, a la parte analítica del curso de álgebra, lo que es desde ecuaciones más o menos, pero sobre todo en inecuaciones, ¿no? En inecuaciones, en valor absoluto, hemos hecho demasiado análisis, evaluar, limitar, restringir, acotar. Eso se llama analizar. Y funciones es también una parte bastante analítica del curso de álgebra. Así que empecemos definiendo algunos conceptos previos. ¿Ya? Conceptos previos. ¿Qué cosa necesito saber con respecto a funciones? Lo primero es saber lo que es un par ordenado. Par ordenado. Par ordenado. Es fundamental que sepamos el concepto de un par ordenado. Creo que el nombre lo dice, ¿no? El nombre ya es claro, ¿eh? El nombre ya está diciendo todo. Par o pareja ordenado. O sea, un par de números simplemente ordenados. El nombre está clarísimo. Es básicamente un conjunto de 2 elementos. ¿Sí? Ente matemático, es un ente matemático, compuesto por 2 elementos. Nada más. Nada. Eso es un par ordenado. Entonces, ese par ordenado, llámale A, B, en A, B, a lo que es A se le llama la primera componente. Lo que es el valor de A se llama primera componente. Y lo que es B, se llama segunda componente. Como ves, el orden es importante. Por algo se llama par ordenado. Hay que respetar siempre el orden. No es igual decir 2,1 que 1,2. No es lo mismo. Evidentemente, no es lo mismo. Bien. ¿Qué más? Igualdad de pares ordenados. Igualdad entre pares ordenados. ¿Qué pasaría si yo tengo el par ordenado A, B es igual al par ordenado C, D? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que las primeras componentes sean iguales y también sus segundas componentes. Para que 2 pares ordenados sean iguales, simplemente igualaremos la primera con la primera, la segunda con la segunda. Nada más. 2 pares ordenados van a ser iguales si las primeras componentes son iguales y a su vez también sus segundas componentes. Ejemplo. El par ordenado A más 2, 5 menos B
es igual a, no sé, pues 4,1. Si dos pares ordenados son iguales, simplemente igualamos el primer elemento, o sea que A debería ser 2 y el valor de B, listo, nada más. Eso es entonces los conceptos básicos respecto a los pares ordenados. Un ratito. Ya, ahora sí. Digamos entonces, otro concepto que hay que saber antes de ver funciones propiamente dicho, es el producto cartesiano. El producto cartesiano. Veamos entonces el producto cartesiano, denotado como un A por B, A por B, A por B. Básicamente es un conjunto formado por todos los pares ordenados A, B, donde el primer componente debe ser un elemento del primer conjunto. Y el segundo componente debe ser un elemento del segundo conjunto. Igual tenemos que respetar el orden. A será un elemento del primer conjunto y B un elemento del segundo conjunto, siempre respetando el orden. A ver, un ejemplo, un ejemplito. Un ejemplito de este producto cartesiano, para que se entienda. Supongamos que el conjunto A está formado por elementos pares, y el conjunto B formado por dos elementos impares. Supongamos, un ejemplo nada más. Quiero hallar el producto cartesiano A por B. Será el producto cartesiano A por B será entonces el conjunto formado por los pares ordenados A, B. Tales que, no lo pongo, ¿ya? Voy a poner en forma, ya, algo formal, una definición formal. Dice la definición formal que el producto cartesiano de dos conjuntos es el conjunto de pares ordenados A, B. Tales que el primer elemento es un elemento del conjunto A y el segundo elemento es un elemento del conjunto B. Esta es la definición. Esta es la definición formal. El producto cartesiano A por B es el conjunto formado por los pares ordenados A, B, tales que A es un elemento del conjunto A y B es un elemento del conjunto. Todos los casos posibles, ¿tá? Todos los casos posibles.
Todos los casos posibles. Por ejemplo, cuando A sea 2, el B podría ser 1 y el B podría ser 3. Eso es cuando A sea 2. Cuando A sea 4, el B puede ser 1, el B puede ser 3. Cuando A es 6, el B puede ser 1 y el B puede ser 3. ¿Listo? Esos son todos los casos. Ojo, todos los casos posibles. Que no quede ninguno suelto. O sea, vas a combinar todos los elementos de A con todos los elementos de A, sin dejar ninguna combinación. Vas a colocar siempre todas las combinaciones posibles. Uno de A con uno de B. Uno de A, uno de B. Uno de A, uno de B. Uno de A, uno de B. Todos los casos. Eso se llama producto cartesiano. Hasta aquí. ¿Se entiende? Hasta aquí tendrás alguna consulta, alguna pregunta. Esto todavía son conceptos previos. Son conceptos previos. Son conceptos previos. Muy bien. ¿Podrías decirme cómo hallar de forma rápida cuántos elementos tendrá un producto cartesiano? ¿Se puede deducir o no se puede deducir? Voy a combinar 3 elementos con 2 elementos. Total de combinaciones, 3 por 2, exacto, principio de multiplicación. O sea que si A tuviera 5 elementos y B tuviera 6 elementos, ¿cuántos? 5 por 6, 30 combinaciones. Correcto, correcto. Entonces, a partir de ahora, si yo quisiera averiguar la cantidad de elementos de un producto cartesiano, esto va a ser igual a la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos. Con esto vamos a encontrar el número total de combinaciones. Esto se llama principio de multiplicación. Eso es principio de multiplicación y lo has visto, de hecho, con mi amigo Rommel TikTok Pérez. De hecho, ¿sí o no? ¿Has visto eso en algún momento? ¿Sí? Claro, así es. Con Rommel has visto eso, de hecho, ¿sí o no? El amigo Rommel. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya que estamos recordando conceptos básicos y estamos además deduciendo conceptos básicos. ¿Ok? Listo. Ya sabiendo esto, vamos a definir una relación. Una relación. Relación de A en B. Una relación de A en B. Cuando hablemos de una relación de A en B, lo vamos a denotar como R, 2 puntos, así se lee. Así lo vamos a expresar abreviadamente. Así lo voy a expresar abreviadamente. R es una relación de A en B. R es una relación de A en B. Pregunta, ¿y qué cosa es una relación de A en B? Una relación de A en B, una relación de A en B, es simplemente cualquier subconjunto
cualquier subconjunto de su producto cartesiano. Cualquier subconjunto de un producto cartesiano va a ser una relación de A en B. Por ejemplo, a ver, ¿cómo así? Del ejemplo anterior. ¿Sí? Del ejemplo anterior, del ejemplo anterior. Habíamos dicho que A por B es el conjunto de pares ordenados 2,1, 2,3, 4,1, 4,3, 6,1, 6,3. Eso habíamos dicho que era el producto cartesiano A por B. Serán relaciones de A en B, cualquier conjunto formado por estos pares ordenados. Cualquiera. Elige al azar la cantidad de pares ordenados que tú quieras. Elige 5, elige 4, los que tú quieras. Cualquier elección que hagas se va a llamar una relación de A en B. O sea que yo podría elegir, por ejemplo, el conjunto de pares ordenados 2,1, 2,3 y nada más. Sí, nada más. Nada más. Elige la cantidad que tú quieras. 1, 2, 3, los que tú quieras. Pero eso sí, de aquí nada más. No puedes agregar nada más. Es solamente de aquí. Tu elección debe ser de aquí nada más. Cualquier elección que tú hagas se va a llamar una relación. Podríamos, por ejemplo, elegir, no sé, pues de repente 2,1, 4,1 y 6,1. Eso podríamos elegir también. ¿Sí? Eso sería una relación. Entonces, esto es como subconjuntos. ¿Qué es una relación? Una relación es un subconjunto de A por B. Así de sencillo. Una relación es un subconjunto de A por B. Una relación es un subconjunto de A por B. ¿Podrías decirme cuántas relaciones en total podrías formar? ¿Cuántas relaciones en total podríamos formar? ¿Te acuerdas? ¿Te acordarás? Deduciendo esto nada más. 31 no. No sería 31, sería 64. Sería 64. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es una relación? ¿Qué es una relación? Es un subconjunto. Una relación es un subconjunto. ¿Cómo se calcula un total de subconjuntos? 2 a la n. 2 a la n. Entonces, nota. Sean A y B, dos conjuntos, ¿cuáles tienen? ¿Cuáles tienen? La cantidad de relaciones de A en B que podríamos formar es 2 elevado al número de elementos de su producto cartesiano. ¿Sí? Es 2 elevado al número de elementos del producto cartesiano. Listo. Eso sería
Si preguntaran cuántas relaciones se pueden formar, simplemente cantidad de subconjuntos. Nada más. ¿Ok? Listo. Listo. Sigamos entonces viendo más conceptos. Sigamos viendo más conceptos. Dominio de una relación. Lo vamos a denotar abreviadamente como DOM. DOM de R. DOM de R, dominio de R. ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto formado por todas las primeras componentes, componentes de los pares ordenados, Entonces, el conjunto formado por todas las primeras componentes se va a llamar dominio de la relación. Y el rango de una relación. Rango de una relación. Lo vamos a denotar como rango de R. Rango de la relación. Rango de R. ¿Qué cosa es el rango de una relación? Básicamente es el conjunto formado por todas las segundas componentes, de los pares ordenados. Nada más. Entonces, el conjunto de las primeras componentes, dominio. El conjunto de las segundas componentes, rango. Ejemplo. A ver, un ejemplito. CAR, una relación formada por los pares ordenados, 2,3, 4,5, 6,8, 1,9. El dominio de la relación es el conjunto formado por solamente las primeras componentes. Mientras que el rango estará formado por las segundas componentes. 3, 5, 8 y 9. Listo. Nada más. Dominio, primeras componentes. Rango, segundas componentes. Pregunta. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna duda? Lógico. El orden interesa. Una relación de A en B es los primeros componentes son de A, los segundos son de B. En cambio, si me dicen una relación de B en A, ¿qué significa? Los primeros son de B, los segundos son de A. Así es. No es igual decir relación de A en B que decir relación de B en A.
el orden será fundamental. Primer componente, segunda componente. ¿Está bien? Listo. Vamos, hagan las preguntas que tengas que hacer. ¿Eh? Todas las preguntas. Hacemos la primera foto del día, entonces. Bien. Hasta aquí han sido conceptos previos de lo que sería función. Ahora sí, entonces, vamos a entrar de lleno a lo que sería, ahora sí, una función. ¿Sí? Veamos entonces qué es una función. Función. Ahora sí, vamos a definir lo que sería una función, ya sabiendo todos esos conceptos previos, básicos, introductorios. Una función es un conjunto de pares ordenados, relacionados usualmente casi siempre, mediante una regla de correspondencia. Mediante una regla de correspondencia. Nada más. Es un conjunto de pares ordenados que están relacionados básicamente mediante una regla de correspondencia, una ley de formación. Principio básico, o si gustas, principio de existencia. Principio de existencia.
Para que una función sea llamada función, debe cumplir este principio. A cada primera componente, le corresponde una, pongo de otro color, le corresponde una única segunda componente. Este es un principio básico de existencia. Para que un conjunto de pares ordenados se llame función, a cada primera componente le va a corresponder una única segunda componente. ¿Qué significa eso? No entiendo mucho. A ver. ¿Qué significa? Ejemplo. Son ejemplos de funciones. Una función f de pares ordenados, no sé, 1,3, 2,4, 3,5, 4,6. Eso es un ejemplo de función. ¿Por qué? Si te das cuenta, a cada primera componente le está correspondiendo una única segunda componente. Al 1, ¿qué le corresponde? El 3. Al 2, ¿qué le corresponde? El 4. Al 3, ¿quién le corresponde? El 5. Al 4, el 6. A cada primera componente le está tocando una única segunda componente. ¿Qué? 2,5, 3,5, 4,5. ¿Sería o no sería función? ¿G sería o no sería función? Claro. Al 2, ¿qué le toca al 2? Le toca el 5, se acabó. Ah, ya. Al 3, ¿qué le toca? El 5. Al 4 le toca el 5. A cada primera componente le estoy asociando con una única segunda componente. H, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 2,5. ¿Sería o no sería función? No sería función. ¿Por qué? Porque al 1 le estás asignando dos componentes, pues. Al 1 le estás asignando el 4 y el 5, ya lo mataste. A cada primera componente la puedes juntar solo con una segunda componente. Es como un hombre. Es fiel. Si ya le has dado una pareja, no la va a traicionar. El 1 se casó con el 4 y será fiel con el 4 toda la vida. Claro, somos como los hombres, fieles como los hombres. Pues esto de acá no sería una función. Ese ejemplo sí existe, ¿cómo que no? ¿Y yo qué estoy? ¿Y yo qué soy? Pues yo soy el ejemplo de fidelidad viviente, por favor. Así de sencillo. Entonces, ya sabes. A cada primera componente solo le corresponde una segunda componente. H no es función. H no será función. H no será función porque hay infidelidad. El 1 se casó con el 4 y también con el 5, bigamia. Pues no puede haber bigamia.
El 2, ¿con quién se casó? Con el 3, con 4 y con 5. Peor todavía, pues. Peor todavía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabes, para que sea función, a cada primera componente solo le corresponde una única segunda componente. En F, ¿por qué no? Hablo de la primera. Hablo de la primera. El 1 con el 3. Una sola pareja. ¿Quién es la pareja del 1? El 3. ¿Quién es la pareja del 2? El 4. ¿Quién es la pareja del 3? El 5. ¿Quién es la pareja del 4? El 6. Dime, los primeros nombrados, ¿tienen más de una pareja? Los primeros nombrados, ¿tienen más de una pareja? No, ¿sí o no? A eso me refiero. El primer nombrado es solamente con una sola pareja. Estamos. Y el 1 está con el 3, ese 1 siempre va a estar acompañado del 3, siempre. No puede ir acompañado de alguien más, no puede, como acá, ¿no? El 1 está con el 4, pero a la vez con el 5. Ah, ya, pues ya no es función, porque el 1 es estopícaro. ¿Estamos o no? Sí, el segundo sí puede ser infiel, como la mujer, ¿no? El segundo, acá sí, por ejemplo, son infieles, ¿no? Acá la 5 se metió con el 2, con el 3, normal. Así es. Es la verdad, pues. Es la verdad. Es la verdad. Cuando hablemos de inyectiva, ahí hablaremos otra cosa. Robotín, ¿cuál robotín? Entonces, cuando hablamos de funciones, buen punto. El que es fiel es el primero. Cuando hablamos de funciones, quien es fiel es el primero. El segundo puede ser infiel, no hay ningún problema. En una función, el segundo sí puede ser infiel, pero el primero tiene que ser fiel sí o sí. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Listo, listo. Muy bien. Entonces, a ver, ojalá, no, ojalá que sea. Bueno, eso tiene además una interpretación gráfica. Interpretación gráfica. Ya sabes, entonces, la mejor forma de acordarte. En una función, el primero es el que debe ser fiel. El segundo, normal, puede ser infiel. Es la mejor forma de acordarte del concepto de una función. Interpretación gráfica. Toda recta vertical deberá cortar a la gráfica de una función en a lo más o a lo mucho un punto. Toda recta bien. A ver, si ubicamos una función por aquí, algo así más o menos, para que esto se llame función, para que se pueda llamar función, toda línea vertical, toda recta vertical, cualquier recta vertical deberá cortar a esa gráfica en a lo mucho un punto.
un punto, un punto, 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 en un punto, para que sea llamada función. Esto entonces, esto sería una pero ¿qué hubiese pasado si la gráfica hubiera sido, por ejemplo, algo así? A ver, digamos que sea algo así la gráfica. Eso no es una función. Eso no sería función. Si yo trazo una línea vertical, ya la estoy cortando en más de un. Por esa razón, esto no sería. Eso sería la interpretación gráfica de cuándo es o cuándo no es función. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí alguna consulta? Listo. Listo. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar viendo más teoría. A ver. Antes de ver la teoría, vamos a ver unos cuantos problemitas rapidito, ¿ya? Rapidito. Por ejemplo, en la primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes gráficas no es la de una función? En la pregunta 1, de las 5 gráficas, ¿cuál no sería función tomando en cuenta esto que te acabo de mencionar? Enano. Así es, enano. Porque si trazamos una línea vertical, la tocaremos en 2 puntos. En más de un punto, perdón. ¿Sí? Listo, la número 1 sería enano, porque no cumple este principio básico. Bien, vamos con a ver un ratito. En la 2 está incompleta. En la 2, la pregunta dice encontrar el valor de a cuadrado más b cuadrado, sabiendo que a es una función. Falta agregar esto. Sí, falta agregar esto. La 2. A es una función. De pares ordenados 2,5 menos 1 con el menos 3, 2 con 2a menos b, y por último, menos 1 con el b menos. ¿Listo? Eso es la pregunta. Pregunta clásica, además, es una pregunta clásica esta de función. A es una función. Pregunta, para que A sea una función, ¿qué tiene que pasar? El primer componente debe ser fiel. ¿Ok? Bien, chequea entonces. El primer componente debe ser fiel. El 2. ¿El 2 con quién está? El 2 está con el 5 y con nadie más. A ese 2 solo puedes ver con el 5 y con nadie más. O sea que si aquí está el 2, este 2, ¿con quién debería estar entonces? Ese 2 solo puede estar con el 5 necesariamente. El menos 1, ¿con quién está el menos 1? Con el menos 3. Ese menos 1 solo puede estar con el menos 3. Por ende, este menos 1 que está aquí solo va a estar con el menos 3.
esto deberá ser menos 3. Estamos hablando de, repito, fidelidad. ¿De quién? De parte del primero. Fidelidad de parte del primero. Entonces, 2A menos B es igual a 5. B menos A es menos 3. Sistema. Sistema. Esto es un sistema. Vamos a sumar ambas ecuaciones. Al sumar se cancela B. Quedaría que A sería 2. Y si A es 2, acá sería 4. El valor de B sería menos 1. A es 2, B es menos 1. La pregunta es, ¿cuánto vale? Bueno, A cuadrado más B cuadrado. 4 más 1 sería 5. Nada más. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? Sencillo. Bastante sencillo. Y así como esta pregunta, así como hay varias de este tipo. Por ejemplo, la número 3. La 3 es la misma idea. La 3 es la misma idea. La 3 y sale dedo, es correcto. 3 dedos y es la misma idea. ¿Ok? Bien. Bien. Vamos a agregar más conceptos. Vamos a agregar un poco más de conceptos. A ver, agregando más conceptos por aquí. Vamos a agregar más conceptos por aquí. A ver. Normalmente, una función la vamos a representar de esta manera, ¿no? Y es una función f de x formada por los pares ordenados x, y. Una función es un conjunto de pares ordenados x, y. Tales que y, ¿cómo se halla y? F de x. Nada. Y es f de x. Y es igual a f. O sea que la función f de x está compuesta por pares ordenados x, f de x. Nada más. Toda función está compuesta por pares ordenados, donde la primera componente es x y la segunda es f de x. O sea, la segunda la voy a evaluar con la primera. Normalmente vamos a hacer esto. La segunda componente la voy a calcular evaluando la primera. Para eso deben darme una regla de correspondencia. ¿Sí? Por ejemplo, sea y igual, no sé, un f de x igual que sea 2x más 5. 2x más 5. Bien, entonces de aquí podemos calcular los pares ordenados. La función f de x va a estar compuesta por los pares ordenados x, f de x. Entonces, yo podría evaluar. Por ejemplo, hallar f de x cuando x sea 2, cuando sea 1, qué sé yo. Entonces, y, por ejemplo, podría ser ¿qué pares ordenados? ¿Cuál? Un montón. Por ejemplo, ¿qué pasaría si x fuera 0? Si x fuera 0, el y sería 5. Si el x fuera 1, el y sería 7. Si el x fuera 2, el y sería 9. Si el x fuera menos 1, el x sería 3.
Y así podríamos hallar los pares ordenados. Siempre, fíjate en el orden, x, f de x. Siempre es x, f de x. Entonces, algunos elementos van a ser el 0 con el 5, el 1 con el 7, el 2 con el 9, y así infinitos pares ordenados. ¿Ok? No te olvides, ¿eh? Cada par ordenado siempre es de la forma x, f de x. O sea que si el primero es 2, el segundo es f de 2. Si el primero es 8, el segundo es f de 8. Si el primero es -1, el segundo es f de -1. No te olvides eso jamás. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Coméntame. Listo. Listo. Hagamos una nueva foto y sigamos, sigamos revisando más ejercicios. ¿Qué pasó? Podría ponerlo todo junto, Camila. Ya, lo que está acá, repito, es simplemente una regla de correspondencia. Esto de acá puede ser cualquier relación. Puede ser x al cuadrado más 1, puede ser x menos 1, valor absoluto, puede ser cualquier relación. Lo que está aquí es una relación cualquiera. Y igual a x, y igual a x cuadrado, cualquiera. Ya lo veremos más adelante con más ejemplitos, ¿sí? Ok. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a continuar. Para la pregunta número 4, dice lo siguiente, pregunta número 4. La función f de x, está definida dependiendo de x. Se va a definir dependiendo de x. ¿Qué significa esto? Vamos a ver.
Dice, la función f de x va a ser dependiendo de cómo sea x. ¿Cómo así? A ver. Dice, f de x será igual a menos x y el valor de x es mayor que menos 3, pero menor que 2. Será x más 1 si el valor de x es mayor o igual que 2, pero menor que 5. Y será x al cuadrado si x es mayor o igual que 5, pero menor. Calcular el valor de e, siendo e f de menos 2 más f de 2 más f de 5. Listo. Esto tiene entonces tres reglas de correspondencia. Tiene 3 reglas de correspondencia dependiendo del valor de x, dependiendo de la primera componente. Ya sabes, x es la primera componente, y es la segunda componente. Lo que va adentro es la primera componente. El resultado sería la segunda componente. Lo que está adentro, la primera componente. Lo que salga es la segunda componente. X igual a menos 2. X igual a menos 2. Cuando x es menos 2, ¿es o no el primer caso? Aquí está el menos 2. Menos está acá. Ah, ya, cuando es menos 2, ¿cómo es su regla de correspondencia? Simplemente le cambia de signo. Ah, ya, ya. Y x está entre menos 3, 2, o sea, menos 2. ¿Qué le hago? Simplemente le cambio de signo. O sea que esto de acá sería 2. Le cambias de signo. Cámbiale de signo, dice. Vamos con el f de 2. Vamos con el f de 2. F de 2. F de 2. ¿Dónde está 2? Acá está el 2. Aquí está el 2. En este intervalo está el 2. O sea, le corresponde esta regla de correspondencia. X más 1, pero X vale 2. X más 1 sería entonces 2 más 1. Porque es X más 1. Es X más 1. Finalmente, el f de 5. Cuando X sea 5, aquí es cuando X sea 5. ¿Qué sería? X al cuadrado. X al cuadrado. Y listo, a sumarse. La expresión E sería entonces 2 más 3 más 25. Y esa suma resulta ser 30. Nada más. Coméntame. Muy bien, Camila. Entonces, en este caso, vamos a evaluar dependiendo de dónde esté el valor de X. Nada más. Ya sabes, lo que está adentro es la primera componente. El resultado que nos salga es la segunda. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. La pregunta número 5 es la misma idea que la 4. La 5, sí o no, que es la misma idea que la 4. Es igualito. Es evaluar donde esté el valor de X. Y sale avión, me dicen. Y sale avión. Y sale avión. ¿Alguna duda con la 5 de todas maneras? ¿Tendrás alguna duda con la 5? ¿No? Ok. Entonces, vamos con la pregunta número 6. La pregunta 6.
La 6 debe ser avión, me dicen. La 6 debe ser avión. ¿Se entiende el gráfico? Ok. El gráfico es f de 1 es igual a 2. F de 3 es igual a 1. Así se ve. Bueno, ok. A ver. El gráfico nos dice lo siguiente. O sea, si yo veo un gráfico así, por ejemplo, primer caso, aquí está una cita, me dicen que este es F, acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 3, acá hay un 5, acá hay un 2, acá hay un 1, acá hay un... Y esto va, ojo a la dirección, esto va así. ¿Cómo se interpreta este gráfico? ¿Qué me está diciendo ese gráfico? Ese gráfico me está diciendo que este gráfico me está diciendo primera componente, segunda componente. Primera componente, segunda componente. F de la primera, F de 1 es 2. F de 3 es 1. F de 5 es 3. Eso me está diciendo el gráfico. ¿Ok? Eso significa el gráfico. Esto es esto, pero el gráfico nada más. ¿Entiende eso ahora sí, Rina? Rina. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién sería G de 3? Respóndeme, Rina, ¿quién sería G de 3? ¿Cuánto sería G? Sería 2. ¿Cuánto sería G de 2? G de 2, ¿cuánto sería, Rina? 3, nada más. ¿Ahora sí se entendió? Perfecto. La misma idea con la 7. La misma idea con la 7. En la 7, ¿cuánto sale? En la 7 sale enano, me dicen. 7 enano. En la 7 sale enano. 7 enano. Ok. Muy bien. ¿Sí? A ver. A ver. Vamos con más preguntas. Dime, Jennifer, ¿qué pasó? Coméntame, ¿qué pasó, Jennifer? Discúlpame, no te vi la pregunta. ¿Qué pasó? No la vi, dime. En la 4, ¿ya? ¿Qué pasó en la 4? No, menos 2 cerrado. Ah, bien, tienes razón. Repito. Ah, ¿qué pasó? Era 2. Ahora sí, gracias. Era 2. Era 2 positivo. Ahora sí. Ahora sí está bien. Ok. Ahora sí, pues no, sí, sería mal. Sí. Era 2 positivo. Ahora sí, Ahora sí. Bien, seguimos entonces. Vamos con la pregunta número 8. Vamos con la pregunta 8. ¿Sí? Vamos con la 8. En la 8, dice, pregunta 8, sea la función f de x definida como ax más b. Esa es la función f de x, ax más b. Me dicen f de 2 es igual a 3, mientras que f de 3
es el doble de f de 4. Y la pregunta es, calcular, dice, calcular A más. ¿Ok? Listo. ¿Qué hacemos nada más? Evaluar. Solo voy a evaluar. Solo voy a evaluar. F de 2. Evalúa cuando X sea 2. Evalúa cuando X sea 2. 2A más B. Y ese F de 2 debe ser 3. ¿Estamos o no? Ya está. Ahora, F de 3 es el doble de F de 4. Evalúa F de 3 cuando X sea 3. Cuando X sea 3, ¿será o no será 3A más B? F de 3. Esto es el doble. F de 4. Evalúa cuando X sea 4. 4A más B. Solo estoy evaluando. Nada más. Si te das cuenta, solamente estoy únicamente evaluando. Esto se llama evaluar. F de 2 es evaluar. Evaluar F cuando X sea 2. Nada más. Operamos por aquí. 3A más B. 8 veces A más 2 veces. Por aquí pasa restando. El valor de B es igual a menos 5 veces A. El valor de B es igual a menos 5 veces A. Pero no te olvides que 2A más B es 3. 2A más B es igual a 3. Voy a reemplazar. En vez de B, menos 5A. Conclusión, menos 3A es igual a 3. El valor de A deberá salir menos 1. Y si A es menos 1, reemplazo por aquí, el valor de B debería ser 5. A debe ser menos 1, B debe ser 5. Te piden la suma. La suma entre A y B debe ser. ¿Se entendió el problema 8? Coméntame. Y solamente, ¿qué hemos hecho? Solamente hemos reemplazado, hemos evaluado. ¿Dónde hemos evaluado? En su regla de correspondencia. Esto se llama regla de correspondencia. Listo. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Dime, Reiner. Te leo, te leo. A ver, a ver, a ver. Acá me dices, perdón. Claro. Esta es la primera componente. Lo que salga es la segunda componente. Lo que está adentro es la primera. Lo que está afuera es la segunda. 2, primera componente. 3, la segunda componente. ¿Sí es correcto eso? Listo. Listo. Continuamos entonces. Continuamos. Para la pregunta 9, la misma idea en la 9. ¿eh? La misma idea en la 9. En la 9, la función f de x, esta vez es ax cuadrado más b. Esa es la función f de x. Donde a y b son constantes, x es un real cualquiera, y dice 0,3, 2,2, 3, R,
pertenecen a esa función. Calcular el valor de R. Calcular el valor de R. Estos tres pares ordenados pertenecen a F. Pregunta, 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 pregunta. Si la primera componente es 0, ¿cómo será? ¿Quién será la segunda componente? Si la primera es 0, ¿quién es la segunda componente? F de 0, así es. F de 0. Bien, F de 0. Si la primera componente es 2, ¿quién es la segunda componente? La segunda, eso no es F de 2. F de 2. Si la primera es 3, ¿quién sería R entonces? F de 3. Así de simple. Lo hemos dicho varias veces. Si la primera es 2, la segunda es F de 2. Si la primera es 5, la segunda es F de 5. Entonces, tengo el valor de F de 0, que es 3, el de F de 2, que vale 2, y me piden F de 3, y me piden F de 3. ¿Qué hago? Voy a evaluar. Evalúo nada más. Vamos a evaluar. Solamente eso. F de 0. Evalúa F de 0. Aquí. F de 0. Cuando X sea 0. Cuando X sea 0, ¿será o no será solamente B? Cuando X es 0, anulas A, se va y quedaría B. ¿Y eso cuánto vale? Y eso vale 3. El F de 0 vale 3. Acá está. El F de 0 vale 3. Y ahora evalúa F de 2. Evalúa F de 2. F de 2. F de 2. Cuando X sea 2. Cuando X sea 2. 4 veces A más B. ¿Y cuánto es F de 2? F de 2 tiene que salirte 2. Tiene que ser 2. ¿Cuánto vale B? B vale 3. B vale 3. Entonces, el valor de A ¿será o no será menos un cuarto? El valor de A sería menos un cuarto. O sea, ya tengo A y ya tengo B. Sí, ya tengo A y ya tengo B. F de X ya está definido. ¿Cuánto vale A? Menos un cuarto. Sería menos un cuarto por X cuadrado más B. ¿Y cuánto vale B? B vale 3. ¿Qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo F de 3. Me piden F de 3 menos un cuarto por 3 al cuadrado y más 3. F de 3 sería entonces 3 menos 9 cuartos. 3 menos 9 cuartos sería 3 cuartos y no menos. Y esto es igual a R. 3 menos 9 cuartos, eso sale 3 cuartos. Conclusión, R sería 3 cuartos. Coméntame. Coméntame. Listo. Listo. Digamos entonces. Pregunta 10. Pregunta 10. Dice en la pregunta 10. Es también gráfico, ¿no? Es visual, es de gráfico. Es del gráfico solamente. A ver. La 10. Así.
A ver, por aquí, esto es 6, esto es 3, esto es 1, por acá hay un 2, acá hay un 1, acá hay un 3, acá hay un... ¿Ok? Listo. Ya sabes, esto es el eje X, esto es el eje Y. A ver, la pregunta es encontrar el valor de E, siendo E f de 5 más f de 1 entre f de 2 más f de 3. F de 2 más f de 3. Y se supone que por aquí, ahí está. Ahí está el gráfico nada más. Y simplemente es interpretar el gráfico. Este es el F, este es el F. Me piden F de 5. F de 5. Cuando X sea 5, cuando X sea 5, ¿cuánto vale Y? Acá está. Aquí están los puntitos. Ahí están los puntitos. Cuando X sea 5, el Y, eso no es 3. Cuando X es 5, el Y es 3. O sea, F de 5 es igual a 3. ¿O no sería así? ¿Está bien o no? Luego me piden F de 1. F de 1. Cuando X sea 1, ¿cuánto vale Y? Cuando X es 1, 1 también. Ay, ay. F de 2. Cuando X sea 2, cuando X es 2, Y también es 2. Por último, F de 3. Cuando X sea 3, el Y sería 6. Nada más. Y simplemente reemplazas. Arriba saldría 6 y abajo sería 8. ¿O no? F de 2, F de 3. Pues estoy sumando mal. Arriba sería 4, perdón, y abajo 8. 4 octavos, eso sería 1/2. Y la clave sería B. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Hagamos entonces más fotos y más problemas.
Muy bien. Sigamos revisando más ejercicios al respecto. A ver. Relaciones y funciones. Ya. A ver, chequea entonces de la 11 a la 15. Chequéalas según las claves. Según las claves, la 11 debe ser enano, la 12 casa, la 13 beso, la 14 avión y la 15 enano, según cajón de clave. 11 enano, 12 casa, 13 beso, 14 avión, 15 enano. Te pregunto de esas preguntas, alguna en especial. La 13, la 11, la 13. La 11 y la 13, correcto. La 11 y la 13. Ok, 11 y 13 entonces. Pregunta 11 y pregunta 13. Para la pregunta 11 dice, la gráfica de la función 3x menos 2y más k menos 5 contiene el punto, a ver, en otras palabras, el punto menos 2,4, el punto menos 2,4 pertenece a la función. Eso me está diciendo. ¿Qué función? La función 3x menos 2y más k menos 5 igual a 0. Encontrar el valor de ya. Para hallar la función se tiene que despejar y. Para hallar la función hay que despejar y siempre. La función siempre debe ser y igual a algo, siempre. No la puedo poner así jamás. Así no puede estar la función. Debe ser siempre y igual a algo. Entonces, hay que despejar y. Hay que despejar y. Despejando y, dime, ¿sería o no sería 3 veces x más k menos 5? Esto pasa con signo cambiado, sería 2 veces y, pero el 2 lo paso a dividir. Y ya despejé y, pues. Ya despejé y. Eso es y. Solo he despejado y, nada más. Solo estoy despejando y. ¿Y quién es y? F de x. ¿Y quién es y? El f de x. 3 veces x más k menos 5 sobre 2. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Menos 2,4 pertenece a esa función. Pregunta, si la primera componente es menos 2, ¿quién es la segunda componente? Si la primera es menos 2, la segunda no sería f de menos 2. Así es. La segunda es f de menos 2. Por favor, evalúa. Evalúa f de menos 2. Evalúa f de menos 2. Cuando x sea menos 2. Menos 6 más k menos 5 sobre 2. ¿Y cuánto vale ese f de menos 2? Debe ser 4. Debe ser 4. Ya salió, pues, 8 menos 11 pasa a sumar. 11 más 8 sería 10. El valor de k tendría que ser 19. ¿Se entendió? ¿Se entendió el problema número 11? Listo. Listo, entonces. Vamos con la 13. Ya sabes. Siempre hay que despejar y. Siempre es y en función de algo. Siempre. Y igual a algo. Siempre. Nunca así, jamás. Siempre despejando y. Siempre despejando y.
Bien, digamos entonces, digamos, para la pregunta 13, para la pregunta 13, dice, si la siguiente relación es una función, allá pues f representa, dice, una función, y f tiene ¿qué componentes? 2 con m a la n. El 3 con la raíz enésima de 4. El 2 con el n a la n. La raíz enésima de 16 con el n a la cuarta. Y finalmente el 9 con el m más n. Hallar la menor suma de los elementos del rango. A ver, esta es entonces la pregunta 13. Eso es una función. Y si es una función, ¿qué cosa dijimos por una función? El primer componente es el que debe ser fiel. El primer componente es el que debe ser fiel. Si te das cuenta, el 2 está apareciendo 2 veces. El 2 está 2 veces. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso entonces? Eso significa que el f de 2 es m a la n, pero a su vez, el n a la n. O sea, estos dos necesariamente es el mismo acompañante. Es la misma acompañante necesariamente. ¿Está bien o no? Dime, ¿alguien sabrá de algún caso en el que m a la n, ajá, muy bien, números conocidos o no? 2 y 2 no. 4 y 2. 4 y 2. 4 y 2. Ajá. Así es. Así es. Nota. Nota. Es justamente el 4 al cuadrado igual que 2 a la cuarta. ¿Está bien? Conclusión, uno de ellos es 2 y otro de ellos es 4. Pero ¿quién es quién? Ese es el problema, ¿no? Todavía no sé quién es quién. No sé quién es quién. O sea, aquí caben dos posibilidades. Que el m sea 2 y el n sea 4, o que el m sea 4 y el n sea 2. Yo no sé quién es quién. Ya sé que uno es 4 y uno es 2, pero todavía no sé quién es quién todavía. Entonces habría que reemplazar. Habría que reemplazar. ¿Qué pasaría si m fuera 2 y n fuera 4? Vamos con este caso. Que m sea 2 y que n sea 4. Con m2 y n4. La función, ¿cómo sería? 2, 16. Ya. 3, si n es 4, si n fuera 4, sería raíz cuarta de 4. La raíz cuarta de 4 es también la raíz de 2. Si fuera así, si n fuera 4, raíz cuarta de 4 es raíz cuadrada de 2. Esto ya lo conté. Esto sería esto, no lo voy a repetir. Si m fuera 2, raíz cuadrada de 16 sería 4. N a la cuarta, n vale 4, a la cuarta sería 256. ¿Y 9 con quién? M más n sería 6. ¿Te parece o no te parece?
Coméntame. Coméntame. Solo he reemplazado. Solo he reemplazado M y N donde corresponde. Ya, ese es el primer caso. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si fuese al revés? Que M sea 4, que N sea 2. Que M sea 4, que N sea 2. Al revés. Si fuese al revés, F sería 2,16, 16, 3, N vale 2. N vale 2. Raíz cuadrada de 4 sería 2. 4, perdón, acá sería, si es que M es 4, la raíz cuarta, si M fuera 4, raíz cuarta de 16 sería 2. N a la cuarta, N vale 2, sería 16. Estaría repitiendo este punto. Estaría repitiendo este punto. Y aquí sería 9, M más N sería 6. Esto sería la función. Como se está repitiendo, no lo tomaremos en cuenta porque se está repitiendo. Listo. Pregunta del problema. Encontrar la menor suma de los elementos del rango. En la primera, el rango serían las segundas componentes. El rango siempre es, ya lo dijimos, la segunda componente. 16 raíz de 2, 256 y 6. En cambio, aquí el rango no es más pequeño. En el segundo caso, ¿el rango no es más pequeño? ¿O no? ¿Estamos o no? Mira, mira, mira aquí. Aquí. El rango aquí, en este caso, el rango de esta función, el rango de este f, son las segundas componentes, las segundas. El 16, el 2 y el 6. No hay más elementos. No hay más elementos. Esto me daría la menor suma de elementos del rango. Súmalo. 16 más 8, 24. 16 más 8, 24 sería la menor suma de elementos del rango. En el primer caso, el rango va a ser mucho más grande. Entonces, la respuesta para la número 13 deberá ser de eso. Coméntame. ¿Se entendió la 13? Seguros, ¿no? Exacto. Lo eliminé porque se está repitiendo, así es. Cada par ordenado no se puede repetir. Se coloca una sola vez. En conjuntos, cada elemento solo se nombra una vez. Así es, Nicole, por eso lo hemos eliminado, porque ya estaba repetido. Listo. Listo, entonces, vamos a continuar. Hasta la 15 algo más, nada más creo, ¿no? Hasta la 15 creo que nada más. Ok. La 12. En la 12, ya. Ok, me están pidiendo que por favor haga la 12. Hagamos la 12 entonces, por aquí. Pregunta 12. Pregunta 12. Un ratito. Carlos. En la número 12, entonces, en la número 12, dice lo siguiente.
La función f de x se define como 7 más 2 veces a por x, si es que x es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 4. Y se define como x menos 6 veces b si el valor de x es mayor a 4. Listo, listo. Eso es la regla de correspondencia. Calcular, dice, la raíz cuadrada de a menos b, sabiendo que f de 3 más f de 5, eso suma 36. Evaluar nada más. Evaluar f de 3 cuando x sea 3. Cuando x sea 3, no, acá está. Esto es cuando x es 3. Reemplazo cuando x sea 3. Cuando x sea 3 sería 7 más x es 3 por 2 más 6a. Eso sería el f de 3. ¿Estamos o no? Estoy reemplazando cuando x es 3. 3 por 2a, 6 veces a. Más f de 5. F de 5. 5 es mayor que 4. O sea, aquí sería. Esta será su correspondencia. Esto de acá. Cuando x sea 5. 5 menos 6 veces b. Y esta suma es 36. Entonces, 6 veces a menos 6 veces b. Este 12 pasa restando. 36 menos 12, 24. Le sacamos sexta a todo. Sexta sería 4. ¿Qué te pide el problema? La raíz cuadrada de a menos b. Pero ¿cuánto vale a menos b? 4. Y la raíz cuadrada de 4 debería ser igual. Nada más. ¿Se entendió este problema 12? Listo, Camila. Como ves, es evaluar las cuestiones. Hasta ahora ha sido prácticamente evaluar, analizar. Todavía faltan más conceptos. Sí, todavía me faltan más conceptos. Por eso hemos hecho la clase, va a ser la clase en dos partes. Función inyectiva para que sea práctico. ¿Te acuerdas que dijimos una función? Una función, para que una función sea función, el primer componente debe ser fiel, ¿sí o no? ¿Estamos o no? ¿Sí? Ya, hombre fiel. Para que sea inyectiva, es hombre fiel, mujer fiel. Los dos deben ser fieles. Eso es para que sea inyectiva. Está difícil, pero sí, es verdad, es difícil eso, pero bueno, ni modo. Inyectiva, los dos son fieles. Los dos son fieles. O sea, si tú ves el 1 con el 2, esa pareja la vas a encontrar siempre junta. No vas a encontrar otra pareja formada por otros dos. O sea, es fidelidad de parte de él hacia ella y viceversa. Es fidelidad para ambos, para que sea una función inyectiva. Entonces, si tú miras la 15, si miras la pregunta 15, el 4, ¿con quién estás viendo el 4? Con el 4. Ya, esa pareja es sólida. O sea que si al costado ves otro 4, su acompañante también sería 4. O sea, A menos B debería ser 4. ¿Está bien o no? Ahora, el 3. ¿Quién es el acompañante del 3? El 2. El 2. O sea que el 2 con 3 deben estar siempre juntos. 2 con 3 siempre juntos. Por eso A más B debería ser 2. ¿Ok? Listo. Eso lo voy a volver a explicar en la siguiente clase. ¿Ok? Eso ha sido solamente un adelanto nada más. Ha sido
un adelanto bastante sencillo de función inyectiva. ¿Listo, jóvenes? Lo vamos a dejar aquí entonces. Cuídense mucho. Majo, nos vemos.